Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, cada semana es un gusto saludarlos, pues hoy estamos justo en nuestra última sesión de nuestro ciclo de conferencias Todos ponen, pero todos pagan. Pues esta tarde voy a dejarle los micrófonos a uno de los coordinadores de este ciclo, al doctor José Antonio Serrano, para que nos presente a nuestro ponente de esta tarde. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Yamin, por la presentación. Y bueno, como siempre, muy bienvenidos a esta sesión, la última de este ciclo de conferencias que organiza la Academia Mexicana de la Historia, el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y el Colegio de Michoacán, en este afán de la Academia, de nuestras instituciones, desde la historia y desde un diálogo multidisciplinario, ayudar al debate actual sobre las reformas y los contribuyentes. Y hoy tenemos el gusto, esta es una sesión del viernes, hoy tenemos el gusto de tener como conferencista Alfredo Carlos Victoria, a quien agradecemos muchísimo la generosidad de estar aquí. El doctor Alfredo Carlos Victoria es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la licenciatura en Economía también en la Facultad de Economía de la UNAM. Realizó estudios de maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y de la maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales también por la UNAM. Ha sido docente en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, en la Universidad del Valle de México, Campus Toluca, profesor en la maestría en Hacienda Pública en el Instituto Hacendario del Estado de México, en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la licenciatura y en la maestría en Administración Pública en la Universidad Latinoamericana. Ha sido investigador del Instituto Hacendario del Estado de México y del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México. Ha trabajado en distintos niveles, esa es una característica especialmente interesante. Es un académico que ha ocupado también cargos y responsabilidades administrativas. Fue contralor municipal de Metepec. Fue titular del órgano interno de control del Instituto Hacendario del Estado de México, jefe de departamento de convenios de colaboración de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, ha estado en el Poder Ejecutivo, también en el Poder Legislativo, director de Política y Normatividad del Instituto de Administración y Avalúos del Bienes Nacionales, subdirector de Mejora de la Gestión Pública y subdirector de Auditoría Interna en el órgano interno de control en la Secretaría de Gobernación. Entre sus distinciones académicas destacan, obtuvo el primer lugar del Premio Investigación, el primer lugar del Premio Estatal de Transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de México, y fue tercer lugar en el Concurso Nacional de Ensayo organizado por el Gobierno del Estado y el Instituto de Estudios Legislativos de la 54ª legislatura del Estado de México. Pues como ven, tenemos pues la suerte de tener a alguien no nada más que ha pensado también el tema de la hacienda pública, sino también ha tenido ejercicios en el servicio público muy relacionado con la cuestión, la materia de la hacienda pública. Pues muy bienvenido, doctor Alfredo Victoria Marín. Agradecemos mucho su presencia, tu presencia. Gracias. Pues muchas gracias por la presentación, doctor José Antonio Serrano. Pues les agradezco tanto a ustedes como bueno, al doctor Luis Jáuregui, a la Academia Mexicana de Historia, al doctor García Diego, quien amablemente también me extendió la invitación. Y la verdad, pues estoy muy contento de veras de que pues tan prestigiosos académicos como lo son ustedes, que han marcado pues un parteaguas en la historia económica y sobre todo que han formado muchos especialistas en esta área del conocimiento en las ciencias sociales. Yo particularmente los conozco a ustedes pues ya desde hace algunas décadas por los trabajos tan relevantes que ustedes han presentado
elaborado sobre la hacienda pública de nuestro país durante el siglo XIX, que dicho sea de paso, pues es un tema muy interesante verlo pues ya en el siglo XXI, porque hay algunos matices que todavía están presentes en nuestra pues conformación hacendaria de nuestro país. Tenemos un país, pues digo, vamos a irlo explicando por acá, pero es un país netamente centralista, es un país que pues tiene bajos niveles de participación dentro del Producto Interno Bruto, y bueno, un país que tiene pues problemas, ¿no? En cuanto a no tener, no tener altas tasas de crecimiento económico, que en este sentido, pues fortalecerían el tema hacendario de nuestro país. La verdad es que, bueno, cuando vi la invitación y sumarme a la última conferencia que está dentro del programa, y que bueno, yo quise participar con una pues, propuesta de hablar precisamente de cómo, pues, cuál es el estatus actual, qué nos han dejado las reformas fiscales de México, sobre todo a partir de la alternancia política a lo que se le denominó el Pacto por México. Para mí ha sido una inquietud, como, pues, pues como, no tanto como académico, sino también como servidor público y también como ciudadano, pues tratar de tener algunas respuestas del porqué, de cómo está la fiscalidad en nuestro país durante lo que va del siglo XXI. Y lo que ustedes han trabajado, elaborado, de muchos documentos académicos, de trabajos que han hecho sobre el estudio de la hacienda pública en el siglo XIX, pues viene a colación precisamente algunos aspectos que todavía no hemos podido superar, ¿no? De aquellos, de hace casi 3 siglos, por cuanto a que, bueno, todavía nuestro país pues tiene una estructura en el aspecto del ingreso y del gasto pues, muy concentrada en el gobierno federal, ¿no? Entonces, aquí la inquietud fue que pues yo quería entender un poquito, pues, qué tanto hemos reconstruido, qué tanto se ha tratado de reconstruir la fiscalidad en nuestro país en en estos primeros décadas del siglo XXI, y ver, pues, qué tenemos, pues, como resultado de algunas reformas fiscales que se han introducido en nuestro país en los últimos decenios, ¿no? Yo aquí partiría precisamente que, en primer lugar, la alternancia política que se registró en México en el año 2000, pues sin duda marcó una era de pluralidad democrática, en donde distintos sectores sociales, económicos y productivos, pues pudieron encontrar un eco a múltiples y diversas demandas, ¿no? En este sentido, cuando se gestó la alternancia presidencial a partir del año 2000, pues surgieron muchas inquietudes, muchas voces de sectores de, que tanto académicos como del sector privado y sobre todo del ámbito público y del ámbito gubernamental respecto a cómo reconstruir precisamente algunos aspectos de la hacienda pública en razón de que, bueno, México, pues durante el siglo XX, pues sobre todo en sus últimos 20 años, pues experimentó crisis recurrentes, experimentó una serie de transformaciones políticas y que sobre todo derivaron en una alternancia gubernamental, que sin duda, pues eso podría haber abierto o se especuló en su momento que eso podía generar un nuevo pacto fiscal y un nuevo arreglo federalista para nuestro país. No tardó mucho, en el año 2004, que tanto estas expectativas de cambio democrático, generadas precisamente por la alternancia política, se propusiera por parte del Congreso de la Unión la realización, por ejemplo, de una Convención Nacional Hacendaria que diera un giro a la fiscalidad de México, precisamente aprovechando esta etapa de transición política y en donde pudieran participar diversos actores con propuestas para incrementar los niveles raquíticos de recaudación con respecto al PIB, que bueno, es una característica, bueno, ya muy abordada por parte de quienes me han antecedido en los distintos intervenciones,
pero que sin duda, bueno, la alternancia gubernamental, pues en el año 2000, pues generó muchas expectativas de crear una nueva fiscalidad, un nuevo acuerdo fiscal en nuestro país, que le diera sobre todo, pensando en lo local, que los gobiernos estatales y municipales pudieran pues tener un nuevo reparto de facultades y potestades tributarias, un tanto para volver a reactivar esa senda de descentralización que se había impulsado precisamente durante el inicio del sexenio de Miguel de la Madrid, en donde se pensaba, ¿no?, que la descentralización política, ¿no?, y fiscal pudiera hacer que los gobiernos locales fueran como pequeñas locomotoras o pequeños motores de crecimiento a nivel regional y a nivel local. Un poco tal vez esta expectativa se pudo haber expresado en lo que en algún momento fue llamado a una convención nacional hacendaria, que se convocó precisamente sus trabajos en la ciudad de Querétaro, pero que al final de cuentas pues no se materializaron en una agenda legislativa inmediata. Digamos, sobre todo porque tal vez sí había mucha inquietud de parte de actores políticos locales que esperaban que de esta Convención Nacional Hacendaria pues se diera un nuevo reparto de facultades y potestades tributarias, un tanto para fortalecer precisamente la capacidad de ingreso y de gasto de las haciendas locales de nuestro país. Pues aquí cabe recordar, digo, que durante efectivamente el siglo XX, pues sí, se realizaron 3 grandes convenciones hacendarias que sin duda, bueno, moldearon la conformación de la estructura hacendaria que actualmente tiene el país, en 2 aspectos fundamentales. Uno es la centralización del gasto por parte, pues, del gobierno federal y los bajos niveles de recaudación fiscal que pues nuestro país tiene con respecto a otras naciones, ¿no? De esta Convención Nacional Hacendaria, bueno, no hubo una agenda legislativa inmediata que culminara algunas de las propuestas que ahí se fueron formulando, pero que puedo yo extraer algún resultado a posteriori que estas reformas o esta Convención Nacional Hacendaria trajo, que fue esta idea de homologar precisamente los criterios de contabilidad gubernamental que se armonizaran tanto en el plano federal como en el plano estatal y municipal. ¿Por qué razón? Pues porque cada orden de gobierno pues tenía su manera, su normatividad, su legislación de cómo registrar las cuentas públicas, de cómo registrar los estados de resultados o cómo presentar precisamente toda la información consolidada, tanto de ingreso, gasto, deuda y patrimonio. Entonces, un poco eso, la Convención Nacional Hacendaria de 2004 quiso que pues, se avanzara en un cambio legislativo de esa magnitud, pero lo vimos reflejado hasta 2008 y 2009, cuando, por ejemplo, entró en vigor esta Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ha sido muy útil, muy importante, porque nos ha permitido, sea uno no especialista en temas de hacienda pública, pues conocer precisamente cómo los órdenes de gobierno van registrando, ¿no? De manera ya coherente, de manera muy puntual, pues la situación de los ingresos, de los gastos, de los gastos públicos, de la situación de la deuda y del patrimonio, ¿no? Que es uno de los principales avances que en materia administrativa, pues pudo haber tenido como alcance la famosa Convención Nacional Hacendaria de 2004, ¿no? Ahora, miren, yo voy a abordar algunas gráficas, algunas estadísticas respecto a cómo se han comportado, pues, en grosso modo, los ingresos y gastos de nuestro país durante el presente siglo. Y bueno, algunas fuentes de investigación, algunas fuentes donde yo he estado explorando cómo se ha registrado, cómo se ha comportado la hacienda pública, pues son algunas pues fuentes externas, fundamentalmente de la OCDE, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y de algunas cosas que pues la Secretaría de Hacienda viene registrando a través de lo que son las estadísticas oportunas de finanzas públicas.
Quiero comentarles algo. La verdad es de que yo desde mi formación como economista en la UNAM, siempre traté de buscar para hacer este tipo de análisis, fuentes internacionales. No sé, digo, yo creo que esto deviene un poco porque cuando yo fui estudiante en la Facultad de Economía, a mediados de la década de los 90, y cuando estudiaba en ciencias políticas, los temas del manejo de la deuda pública y, por ejemplo, los temas de política monetaria, no sé si ustedes recuerden, pero eran muy restringidos. Había una gran opacidad respecto al manejo, al comportamiento de la deuda pública en nuestro país, por ejemplo, en el gobierno de Carlos Salinas. Y era muy complicado, por ejemplo, saber de manera semestral cómo se comportaban precisamente los grandes indicadores de las finanzas públicas, o por ejemplo, cómo se comportaba el, pues la reserva del Banco de México. Eran datos como muy confidenciales, muy reservados, que de alguna manera, pues cuando yo era estudiante, pues trataba de consultar fuentes internacionales, ¿no? Que pudieran arrojar datos, cifras, estimaciones confiables, digámoslo así, de esta información. Y lo he venido haciendo, digo, ya cuando ya existen mayores, ahorita ya canales de información, estadística y documental, sigo yo, pues, revisando, ¿no? Lo que otras fuentes internacionales van dando cuenta del manejo de las finanzas públicas de nuestro país. Yo lo que quisiera yo apuntar, digamos, de cómo, porque es del tema de cómo se van comportando las finanzas públicas de México, hay un aspecto, digo, para mí importante, porque si no hemos logrado incrementar el tamaño de la hacienda pública, tanto a nivel, en los órdenes federal, estatal y municipal, mi opinión es que es por el comportamiento errático que tiene la economía mexicana. Es decir, una economía mexicana que durante el presente siglo presenta dos grandes crisis, o ha recibido dos grandes shocks externos, como fue la del 2008-2009 y la que hemos sufrido en 2019-2020, pues sin duda esto condiciona el fortalecimiento de la hacienda pública de nuestro país. Es decir, bajos tasas de crecimiento económico, pues imposibilita, ¿no? Que los ingresos fiscales en los tres órdenes de gobierno, sobre todo a nivel local, pues puedan ser crecientes y que esto que se pueda hablar de que se puedan resolver las necesidades sociales básicas, ¿no? de la población. Un poquito, digo, la historia nos dice, sobre todo a partir de 2008, que pues México, pues digamos, va teniendo periodos donde los gastos totales pues son mucho mayores que los ingresos totales, y la estructura pues fiscal de nuestro país pues tiene una connotación deficitaria en algunos momentos. En otros no, en otros vemos que los ingresos y los gastos van acompasados, van a un mismo ritmo, pero pues derivado de que pues, al haber un shock externo, que evidentemente pues el país los ha resentido de manera muy importante, como fue el del 2008 y 2009, pues los gastos totales pues tienden a ser más altos que los ingresos en función de la caída de la actividad económica. Y esto es pues parte de estas características, ¿no? Que la economía mexicana va presentando y que de alguna manera pues impactan las finanzas públicas de nuestro país, ¿no? Es algo que, bueno, digamos, es lo que yo he estado un poco reflexionando sobre estos aspectos, y también, bueno, cómo pues los ingresos fiscales pues cómo se pueden ahí correlacionar con la distribución del ingreso después de impuestos. Pero digamos lo que fue en el año 2000, un poquito ya entrando el siglo XXI, considerando que pues México tiene un problema gravísimo de desigualdad en la distribución del ingreso, aquí pues vemos que nuestro país pues va teniendo estas complicaciones, un país pues en vías de desarrollo, que mantiene bajos niveles de ingreso y que pues los niveles de desigualdad pues siguen siendo muy altos, ¿no? Sin duda, lo que pues muchos especialistas en finanzas públicas, muchos conocedores de esta materia pues han señalado que el problema no es tanto tal vez el cómo se da precisamente pues,
la captación de los ingresos públicos, sino la manera en cómo se redistribuye la riqueza. Y es un reto que el país pues todavía no ha podido resolver, porque el problema no es tanto qué tanto ingresas, sino también cómo lo gastas y de qué manera pues el gasto público pues puede incidir en que nuestras políticas económicas tengan un mayor efecto social y productivo en beneficio pues de las mayorías. Y es un poquito este tema de que llamo la atención, bueno, de cómo pues la fiscalidad, como parte del centro de la acción colectiva, pues cómo se va comportando también dentro de la distribución del ingreso, ¿no? En nuestro país, en una década, pues la distribución del ingreso, pues digamos que donde tiende a corregir la desigualdad, pues es muy poco, digamos, avanza poco la reducción de la desigualdad. Y esto pues es también un resultado un poco del comportamiento de la economía mexicana, que ha tenido comportamientos erráticos, crecimiento económico promedio del 2% en los últimos 30 años, y aunado a ello, pues con crisis económicas, y eso también pues va generando pues una debilidad estructural, ¿no? Crónica, tanto a nivel del orden federal, pero también a nivel de los estados y de los municipios. Un poco esto es lo que aquí vengo comentando, ¿no? Las bajas tasas de crecimiento económico, pues sin duda influyen en que nuestros bajos niveles de ingreso fiscal, pues también no sean crecientes y se vean condicionados precisamente por las bajas tasas de crecimiento económico. Un poco ya pensando en lo que es pues estos últimos años de la década que parte, digamos, de 2010, un poco el resultado de la crisis de 2008 y 2009, lo que yo pues aquí han revisado de las estadísticas financieras internacionales del Fondo Monetario Internacional, que fíjense, en México, pues es interesante ver aquí cómo con las reformas fiscales que se dieron precisamente en el Pacto por México entre 2003 y 2014, los ingresos públicos tuvieron un crecimiento importante, digamos, de pasar del año 2010 del 10% del PIB al 13% del PIB ya en 2014, y eso pues sin duda le generó al país pues sí una posibilidad pues de incrementar no solamente el ingreso público, sino el gasto público. Aquí hay un cruce interesante. En 2017, lo que yo aquí veo en esta gráfica, viendo un mediano plazo, es que el ingreso y el gasto público pues se empatan, ¿no? En el tiempo, resultado precisamente de estas últimas reformas fiscales que se derivaron precisamente a la administración, o al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, pero que en los últimos años, pues precisamente el ritmo de gasto pues ha sido mucho mayor que los niveles de ingreso público. Y esto, pues, sin duda, pues plantea grandes desafíos en el horizonte inmediato para un país que sin duda, bueno, requerirá, y voy a irlo comentando más adelante, pues volver a replantear algún escenario de reforma hacendaria, porque ya con lo que hemos ya revisado el alcance que ha tenido el Pacto por México, las reformas fiscales que se dio con el Pacto por México, pues esa parte ya se agotó, ¿no? Esos beneficios fiscales, podríamos decirlo, pues van teniendo límites, ¿no? Ya no crecen conforme al ritmo con lo que venían haciendo cuando iniciaron esas reformas fiscales a partir de 2014 y que se mantuvieron de manera muy interesante en 2017, lo podemos ver aquí en esta gráfica, ¿no? Vemos cómo precisamente el cambio en las reglas fiscales que se dio el país, y que ahorita voy tocando algunas de ellas, si hay un giro interesante, precisamente en 2014, donde los ingresos públicos a precios constantes del 2010, pues tienen un crecimiento interesante hasta 2017, lo cual pues viene precisamente con un periodo ya de descenso a partir de 2018, motivado pues precisamente por condiciones de expectativas tanto a nivel internas como externas,
que eso pues sin duda ha modificado, ha impactado el cambio en las expectativas de la inversión tanto pública como privada, pues eso ha modificado también que ciertos sectores productivos pues dejen de tener un comportamiento dinámico, algunos sí lo mantienen, pero sin duda lo que sí vamos a ir viendo es que estas reformas fiscales que se dieron en 2013-2014 tuvieron un efecto pues importante en la fiscalidad. Lo que sí me llamaba la atención ver, bueno, cómo se había comportado precisamente la estructura de los impuestos tributarios en México, haciendo algunos cortes en el año 2000, en el año 2010 y en el año 2019. Y uno va observando que si bien en el año 2000, por ejemplo, los impuestos, digamos, directos, ¿no? Representaban casi un 40% de los ingresos tributarios y la estructura de los impuestos indirectos, pues representaban casi un 50% de los ingresos tributarios de nuestro país. Cuando se dan las reformas, la reforma fiscal por el Pacto por México en 2013-2014, esto se modifica y sin duda con todas estas esa gran miscelánea fiscal que yo le podría denominar a la reforma fiscal de 1900, que entró en vigor en 1914, lo que hizo de manera automática, y es como se ha mantenido hasta el 2021, la tributación fundamentalmente está recayendo ahora, pues se intenta recaer en los impuestos directos, en los impuestos sobre la renta, y se ha relajado un poco o ha disminuido la proporción de los ingresos por IVA en un 40%. Lo que sí llama la atención en todo esto es que dentro de las reformas fiscales del Pacto por México, pues no se introdujeron, por ejemplo, impuestos al patrimonio, que es una manera, pensando en algunas medidas correctivas para aminorar la desigualdad, que otros países han introducido impuestos a la propiedad. En México no se ha planteado todavía de manera en una agenda, pues ponerlo eso en una discusión, que eso pudiera también traducirse en un nuevo orden tributario, porque el país no alcanza a tener o no tiene impuestos a la propiedad, sobre todo que esto vemos que pues un país con un sector, un decil, el último decil de la población, que reciben más ingresos, pues de alguna manera, pues se ha dicho, pues recibe se le subsidia sus actividades, con razón de que todavía no hemos podido consolidar o estructurar impuestos a la propiedad, que precisamente se les taxe, ¿no? De un modo más, como pasa en otros países, ¿no? Pero sí, la realidad es de que México, cuando empieza el siglo XXI, al principio, bueno, pues recarga buena parte de los ingresos tributarios en impuestos, aquí en impuestos indirectos, en los IVAs, pero aquí lo que más llama la atención es de que en las últimas reformas fiscales, el impacto que esto ha tenido, estas últimas reformas fiscales en nuestro país, es que ya le intenta recargar más el peso de la tributación en los impuestos sobre la renta, ¿no? En los impuestos que gravan el ingreso, los beneficios y ganancias de capital. Un poquito aquí, pensando en que cómo se ha venido comportando la estructura de los ingresos tributarios en México con relación al PIB, es que efectivamente, pues sí, ya hoy en el 2018, 4 años después del inicio de las reformas fiscales que se instrumentaron en el gobierno de Peña Nieto, pues sí hay un brinco importante, ¿no? De la participación de los ingresos sobre la renta como porcentaje del PIB. Pasan del 2010 del 5% al 7%, es un brinco importante de 2 puntos porcentuales. Y el tema que da otro punto porcentual más del Producto Interno Bruto son los impuestos sobre bienes y servicios, tanto IVAs como IEPS, que crece un punto porcentual del PIB, que pasa del 5% al casi 6%, ¿no?
Entonces, es un poquito pensando en estos cambios que ha habido, que ha experimentado nuestro país con respecto a estas reformas fiscales de 2013 y 2014, que requirieron precisamente del consenso pues, de las fuerzas políticas en ese entonces. Es un poco aquí, ¿qué fue lo que transformó las reformas, la reforma fiscal que se hizo en 2013 y que entró en vigor en 2014? Pues fue introducir nuevos impuestos, ¿no? Hoy en día ya tenemos impuestos ecológicos a los combustibles, impuestos a plaguicidas, impuestos a bebidas azucaradas, se incrementaron, pues claro, el precio de las gasolinas y diésel, que en su momento fueron conocidos como los gasolinazos. Tenemos precisamente la eliminación de la deducción en consumo en restaurantes, que fue un cambio importante, que esto se gestó precisamente en las últimas reformas fiscales de 2014. Y pues la nueva pues digámoslo así, de cómo se van a establecer los límites inferior y superior para gravar el ICR, ¿no? Hoy en día, pues ya quien tenga un 31% o más bien el ICR taxa el 31% de los ingresos a partir de 500,000 pesos en adelante, son tasas progresivas del 31, 32, 34 al 35%, que es lo que fue dando pauta precisamente a que los ingresos por ICR pues incrementaran más de 2 puntos porcentuales del PIB, sumados a los nuevos impuestos y a los incrementos en los impuestos indirectos, pues dio como pauta que el país aumentara la tributación en 3 puntos porcentuales del PIB, que es un cambio importante, notorio, que finalmente esta reforma hacendaria del 2014, pues para mí es una gran miscelánea, una gran reforma, una miscelánea hacendaria, que recoge algunas de las propuestas que en algún momento sí se habían establecido en la Convención Nacional Hacendaria de 2004, pero ahora con el concurso de las fuerzas políticas se logró negociar este paquete de reforma fiscal, y eso es lo que pues hoy en día pues mantiene pues de alguna manera a flote las finanzas públicas del país. Hay una homologación precisamente del IVA, de la tasa del IVA en el país, es lo que la reforma hacendaria trajo en su momento. Evidentemente ha habido cambios, ¿no?, en este gobierno, de la Cuarta Transformación, pero lo que sí no se ha mantenido inamovible pues son los IVAs para alimentos para perros, mascotas y especies pequeñas, el IVA, ya IVA para la venta de mascotas, chicles y goma de mascar, y bueno, ya se graban importaciones temporales, y esto pues daba algunos totales, ¿no?, que finalmente pues han crecido de manera importante, sobre todo las contribuciones a los impuestos al comercio exterior. En esa parte, en este tramo del gobierno de la Cuarta Transformación, como así se le ha autodenominado, pues los impuestos al comercio exterior han tenido un crecimiento interesante que anteriormente no se había dado, aunque siempre han sido por parte de, digamos, esos impuestos al comercio exterior, pues como que no tenían una relevancia importante, pero ahora sí pienso yo que sí lo van teniendo, ¿no? Y un poquito esto, pues, comentar, bueno, el Pacto por México, pues, surge antes precisamente, o este paquete de reformas fiscales que se cristalizan en 2014, se presentan en diciembre de 2012, con una serie de propuestas y de aspectos que sin duda van a ser recuperados posteriormente en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que, sea dicho de paso, lo que pues falló el Pacto por México fue en el tema del fortalecimiento al federalismo, porque pues no se hicieron cambios legislativos para dotar de mayores facultades tributarias a los gobiernos estatales y municipales, y esto pues el día de hoy pues sigue siendo una asignatura faltante respecto a la necesidad, pues sí, de que se tiene que reconfigurar precisamente el sistema federalista en nuestro país, porque, pues claro, estas reformas lo que hicieron fue todavía centralizar más el ingreso y el gasto público en el gobierno central, y
ha descobijado precisamente las capacidades que pudieran tener los gobiernos locales para pues ir fortaleciendo sus haciendas públicas, ¿no? Entonces, aquí lo que yo fui observando en esta parte es que antes de que se conformara, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, que fue por ahí de mayo de 2013, ya muchas de esas ideas del Plan Nacional de Desarrollo en materia fiscal, en materia hacendaria, ya se habían establecido en diciembre de 2012 en este paquete de reformas, en estos compromisos que se plasmaron precisamente en lo que se le conoce como el Pacto por México. Y pues sí, lo que ahorita pues, vemos es que estas reformas pues se siguen manteniendo y le han dado al gobierno federal pues una capacidad de maniobra que finalmente pues ya se está agotando o que ya se agotó, y que esto nos advierte de que es necesario que pues el país pueda replantear su fiscalidad para las siguientes décadas, ¿no? Bien sabemos que un país como el nuestro, que pues enfrenta grandes desafíos, por ejemplo, las bajas tasas de crecimiento económico, los grandes problemas de salud pública que hoy tenemos, de inseguridad y de un deterioro de la capacidad productiva del Estado, pues esto sin duda va a impactar, va a requerir que se replantee un nuevo arreglo de taxación para nuestro país para las siguientes décadas, ¿no? Entonces, lo que yo aquí planteo, bueno, pues es que finalmente las reformas fiscales del Pacto por México, pues lo que hicieron fue pues consolidar tal vez una serie de misceláneas fiscales que se habían planteado en el pasado, y que en ese Pacto por México lo que hizo fue darle un nuevo giro a esas misceláneas fiscales y apuntala, ¿no? Digamos, se concentra en ciertos temas y en ciertos sectores, sobre todo, de acrecentar los impuestos sobre la renta, ¿no? Hay un tema importantísimo, que es aquí que se abordó en el Pacto por México, pero que ya venía trayéndose en discusiones anteriores, que fue la eliminación del régimen de consolidación fiscal, que era lo que le permitía a los grandes conglomerados financieros y económicos precisamente diferir el pago de los impuestos, ¿no? Es un poco lo que hoy en día pues se ha podido el gobierno federal pues, resolver, digamos, a través de las reformas fiscales, porque eso precisamente le ha permitido al gobierno incluso presionar más a ciertos sectores monopólicos o ciertos sectores del sector empresarial para que se pongan al corriente en el pago de sus impuestos, e incluso, bueno, de los litigios que en el pasado a grandes empresas han entablado en contra de la autoridad hacendaria, pues los vienen perdiendo en razón precisamente de que, bueno, estos paquetes de reformas, pues le dan la razón al Estado de que es importante acrecentar precisamente los ingresos públicos. Entonces, sí ha habido muchos cambios, precisamente la eliminación del régimen simplificado, la eliminación del régimen de sociedades cooperativas de producción, etcétera, ¿no? Y estas misceláneas fiscales, pues sin duda, pues sí es lo que le ha permitido al país, pues sí acrecentar sus ingresos públicos, ¿no? Pero sí deja de lado algunas otras aristas, por ejemplo, el tema de los ingresos, de la taxación al patrimonio, que eso es algo que incluso autores como Piketty, bueno, han sugerido, digamos, también en temas del fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos para enfrentar precisamente problemas de desigualdad y de pobreza. Lo que sí me llamó la atención es que, bueno, del resultado comparativo de nuestro país respecto a estas reformas del Pacto por México es que tenemos un gobierno federal que tiene una capacidad recaudatoria importante, interesante, digamos, se modernizó, eso sí, la capacidad del gobierno federal en obtener ingresos públicos, en obtener ingresos fiscales, incluso pues muy cercano a la mano de gobiernos centrales como de Canadá, por ejemplo, y que incluso superan algunos en estos aspectos a la eficiencia recaudatoria de Estados Unidos, por ejemplo, a nivel del gobierno centrales, ¿no?
Pero lo que generó precisamente o ha acrecentado el desenlace de las reformas fiscales del Pacto por México es que pues concentra todavía más el ingreso y el gasto público en un solo orden de gobierno, ¿no? Y lo que tenemos precisamente en nuestros gobiernos locales, los gobiernos municipales, pues tienen raquítica participación en los ingresos fiscales, apenas el 0.3, 0.4%, cuando mejor les va en algunos momentos, pero lo que sí está llamado el país es a fortalecer su sistema federalista, porque de seguir así, bueno, pues vamos a seguir manteniendo un patrón centralista como lo hemos observado, ¿no? Entonces, pues aquí por poquito dejaría pues esta breve presentación, digamos, es una explicación, miren, muy corta, tal vez muy simplista de algunos aspectos, pero la realidad es de que sí se advierte que bueno, las reformas fiscales de 2013 que dieron pauta a un incremento en la recaudación para los años 14, 15, 16, 17, sí fue un giro interesante en el comportamiento de la fiscalidad de nuestro país. Eso sí se puede apreciar, pero al día de hoy, ya en el 2021, 2022, esas fases de reforma, esos beneficios que tuvo esas reformas fiscales del 2013 ya se agotaron, ya se diluyeron. Y bueno, sí se requiere, desde mi punto de vista, pues un replanteamiento mayúsculo de la fiscalidad de nuestro país, pues para lo que resta del presente siglo. Es un poquito pues un poco la opinión en voz alta de su servidor respecto a este tema, y bueno, pues ya sé que es el último tema de este ciclo, y con lo que acabo de presentar, pues espero no demeritar pues lo que ustedes han venido haciendo, porque pues como sea, es una explicación en voz alta, de tratarme de explicar y de dar a conocer pues cómo estamos hoy parados en este tema de la fiscalidad de nuestro país. Y pues les agradezco de nueva cuenta a la Academia Mexicana de Historia, al doctor García Diego, a los doctores José Antonio Serrano y al doctor Luis Jáuregui, pues el haberme invitado sin conocerme, y espero que pues tenga la oportunidad más adelante de participar con ustedes como expositor. Pues les agradezco mucho y bueno, dejo aquí la opinión de ustedes. No, pues muchísimas gracias, Alfredo. Realmente ha sido muy interesante la ponencia. Rescato lo que dijiste al último. Sí, nos permite saber en dónde estamos parados. Nos permite también, con este diálogo multidisciplinario, historia, ciencia política, todos los estudios que tú tienes y otros de economía, etcétera, pues sí, es muy buen cierre esta conferencia de este ciclo general. Me llama la atención, bueno, abrimos inmediatamente tanto aquí en Zoom como en Facebook. Yo voy a estar muy atento también de las preguntas de Facebook sobre comentarios, observaciones, si proponen ampliar más. Me interesó muchísimo, bueno, pues esta idea de cómo el Pacto por México, pues sí tuvo una influencia en el crecimiento muy notable de los ingresos del gobierno federal. También, claro, y eso llevo agua a mi molino, me interesa demasiado la cuestión fiscal y la coordinación fiscal en el ¿cómo se llama? En el Pacto por México, ¿no? Entonces, yo sí te quisiera hacer una pregunta, por favor, Alfredo, sobre, ponías tú en el artículo 70 del Pacto por México que se trataría de hacer más equitativo esta coordinación fiscal entre los estados. Si tienes algún comentario más, a mí me encantaría mucho saberlo, porque está relacionado con esto que tú pones en una gráfica, lo sabemos, pero está la gráfica de la mínima recaudación de las fiscos locales. Hablemos de los estados, de los municipios, que hacen pues que este país tenga serios problemas en ese sentido. Entonces, me gustaría mucho. Ya empezaron a llegar preguntas también. Te hago esta primera pregunta. Luis también ya tiene aquí, Luis Aboites, te hace dos preguntas, Alfredo. Sí. Dos preguntas. ¿Por qué se dejó de lado la reforma fiscal de 2007
que introdujo el impuesto al activo y se retomó el criterio resarcitorio en materia de participaciones y se abandonó el criterio solidario en ese mismo ramo, introducido en 1990. Y la otra pregunta es si realmente la salida para resolver la baja fiscalidad mexicana es de, no, te dice, si realmente la salida para resolver la baja fiscalidad mexicana es devolver potestad a los estados. No tiene mala fama los estados en términos recaudatorios, se relaciona con lo que un poco a mí también me interesaba, es decir, me gustaría mucho oír tu opinión sobre estas posibilidades a final de cuentas y cómo hacerle para que los estados sí cobren y las haciendas fiscales, los fiscos estatales y los fiscos municipales. Ahorita seguramente, si te parece, estamos estas dos preguntas. Ahorita va a haber más. Pueden abrir obviamente su micrófono también aquí en Zoom, si lo consideran oportuno. Alfredo, por favor. Bueno, sí, son preguntas de gran calado, digo, porque van, o sea, va directamente a un tema, pues sí, digamos, de la acción colectiva en general de un país respecto a lo que no se cumplió en el compromiso 70 del Pacto por México. Yo lo que observo, digamos, considerando algunos cruces históricos, del por qué no prosperó precisamente la coordinación fiscal. Yo creo que contaminó mucho la situación política del país y la parte externa. ¿Qué pasó en 2014, 2015? Hubo un shock externo petrolero que hizo que efectivamente la Secretaría de Hacienda hiciera grandes recortes al gasto público que afectó a Pemex, por ejemplo, en más de 100,000 millones de pesos, y a la administración pública, a las dependencias, hubo recortes, creo yo, más o menos, estamos hablando de 60,000 millones de pesos. Hubo esa parte donde creo que la parte internacional influye en que el gobierno se distrae precisamente en cómo, ¿no? Echar a andar precisamente toda esta reforma fiscal que venía del Pacto por México, que entra en vigor en 2014, pero pienso yo que los shocks externos que hubo, la caída del precio del barril, que eso obligó a hacer recortes al gasto público, distrajo mucho la opinión, mucho la atención pues de los actores centrales que tendrían que haber llevado a cabo, digamos, un nuevo acuerdo de coordinación fiscal en nuestro país. Hubo elecciones también en ese año, en 2015, donde no le fue muy bien tampoco al partido del presidente Peña Nieto, y pues había también un entorno político, pues como lo recordamos, de ciertos escándalos, ¿no? De corrupción, fuertes, y creo que eso al final del día fue, o sea, es una hipótesis, pero recordando un poco el entorno político de esos años, ya no se le apostó a una mayor, vamos, coordinación, sobre todo de pactar con los gobernadores, de llevarles una propuesta para que ellos pudieran también, no sé, digamos, participar desde de que se iba a reformar ciertos artículos de la Constitución Política para devolverles ciertas facultades y potestades tributarias y que ellos, bueno, pudieran a partir de ahí fortalecer sus haciendas y además ellos proponer nuevos impuestos locales que pudieran ellos manejar de manera eficiente. Yo pienso que aquí el tema fue que, no sé, traigo a colación otro aspecto. Estaba en ciernes, dentro del Pacto por México, aunque no se ve tan claro, la reforma política de la Ciudad de México, ¿no? ¿En qué aspecto? La reforma política de la Ciudad de México le da un tratamiento fiscal a las cosas que vamos, a lo que voy en este sentido. Las alcaldías de la Ciudad de México gozan de autonomía municipal, como lo establece la Constitución, pero no tienen autonomía hacendaria respecto a los demás municipios que sí la tienen. Entonces, como que, más bien, lo que fue diluyendo esta idea de la coordinación fiscal, más bien fue llevar a cabo mejor estos acuerdos políticos que no le generaran mayor merma ni costo político al gobierno, en todo caso, de Peña Nieto. O sea, es un poco
Entonces son hipótesis que recuerdo por el contexto de esos años, ¿no? A mí me llama la atención y cómo esas reformas políticas generaron dos sistemas fiscales locales, o dos formas de cómo se ha construido la fiscalía en nuestro país a nivel municipal. Porque en la Ciudad de México tenemos alcaldías, pero las alcaldías no tienen, vamos, no pueden cobrar impuestos, pues lo hace el gobierno central. Y lo hace bien, vamos a pensar que lo hace bien el gobierno central de la Ciudad de México, pero uno podría pensar, bueno, oigan, si hay un esquema de reformar el federalismo, porque hay una propuesta en el Pacto por México, ¿por qué no se planteó hacerlo un poco como un ensayo en la Ciudad de México, a manera de ir avanzando, digamos, en demarcaciones donde pues pudiera esto construirse un sistema de coordinación fiscal local para la Ciudad de México que pudiera ir ofrecer beneficios de lo que esto pudiera tener, ¿no? En términos de tener mayor acercamiento del contribuyente con la autoridad local y de tener mejores mecanismos de rendición de cuentas. Yo pienso que la clase gobernante, las clases políticas de nuestro país no están pensando en esta idea de cómo, por un lado, construir verdaderos mecanismos de rendición de cuentas, pero a la vez cómo darles esos ejercicios de mayores potestades tributarias y controlar precisamente el ejercicio del ingreso y el gasto a nivel local. Y esto, digamos, se complica todavía más porque, pues claro, un país que en promedio tiene bajas tasas de crecimiento económico, pues tampoco te permite, o sea, en automático, pues sí, fortalecer las haciendas locales, ¿no? Hoy lo que a mí me preocupa es que este debilitamiento estructural de las haciendas locales está llevando, por ejemplo, a paros técnicos públicos, por decirlo así, como pasa en las empresas, pero ahora ha pasado en muchos gobiernos municipales en los últimos años, donde operan una semana y dejan de operar una semana los servicios públicos y operan otra semana y una semana sí. Y esto es una expresión precisamente pues yo creo que de una incapacidad de las clases gobernantes de tratar de reconstruir de manera integral y armónica una coordinación fiscal, pues que resuelva las necesidades sociales de la población. ¿En qué aspecto? Pues en la agenda urbana, en la agenda pública urbana que pues, traemos en el 115 de la Constitución Política, que se ha dicho de paso, o sea, seguimos viendo muchos gobiernos municipales sin atenderla, ¿no? Falta de pavimento, seguridad pública, que es una de las cuestiones más delicadas que hoy estamos padeciendo. Pero yo creo que es uno de los grandes temas, pienso yo, de que está olvidado por la cuarta transformación, ¿no? Hay que decirlo así, porque para mí son los grandes temas de política pública y de política hacendaria, que al final de cuentas se convierten en temas de política política, ¿no? O sea, eso es un punto de vista que yo veo, ¿no? En esta parte. Y un poquito, no sé, lo que decía preguntaba el doctor Luis Aboitis, de este tema del 2007, de estas reformas, de estas misceláneas fiscales, donde se deja a un lado el impuesto al activo y donde ingresan otros impuestos, me acuerdo del YETU y y el impuesto a los depósitos en efectivo, que duraron pocos años. Yo pienso que esto más bien obedece tal vez a una situación técnica, ¿no? de cómo la autoridad hacendaria no termina muchas veces de perfilar cómo pues taxar o cómo hacer eficiente el cobro de estos impuestos, ¿no? Porque también hay un tema de eficiencia, ¿no? Por ejemplo, no lo toqué en mi presentación, pero yo recuerdo cuando la Auditoría Superior de la Federación emitía sus observaciones, sus recomendaciones a Hacienda o al SAT, de por qué no recogía, ¿no? los remanentes del impuestos, los impuestos de depósitos en efectivo en las sucursales bancarias, pues te das cuenta que la autoridad hacendaria pues tenía una deficiencia técnica, ¿no? Y operativa para pues poder taxar los impuestos que el legislativo había aprobado en las misceláneas fiscales, ¿no? Eso, pues, yo pienso que son aspectos técnicos que muchas veces la autoridad hacendaria se desliga, ¿no? Entonces, sabes que ya no,
si no me fue bien en esta parte de cobrar estos impuestos, ya no los meto en la siguiente miscelánea fiscal. Digo, son temas que digo, yo todavía estoy tratando de comprender, digo, no tengo todavía una respuesta así muy puntual sobre esta pregunta del doctor Aboites, pero de lo que yo he visto de otros impuestos que se han dejado de cobrar en su momento, que han desaparecido, que han salido del mapa fiscal, del mapa tributario, también es por incapacidad de la autoridad. Y bueno, ahí también estamos hablando de qué tanto esto impacta la modernización tributaria en cómo en el pasado reciente no ha funcionado adecuadamente, ¿no? Pero sí tenemos muchos problemas estructurales, porque estos son de los temas, no solamente son técnicos, son políticos y son macroeconómicos. Y yo no veo de verdad en el pulso de esta administración pues, abordarlos con esta seriedad y con este tiento, porque no sabemos, digamos, yo no sé cómo se va a comportar, digo, si me preguntan, ¿cómo piensas que se puede comportar la fiscalidad en los siguientes años? No lo sé, digo, yo creo que es ahorita que se camina con la inercia de estos beneficios fiscales que atrajo el Pacto por México, pero no se vislumbra algo mejor, porque de lo que el Pacto por México ya ofreció, pues, en este aspecto. Digo, son de mis reflexiones a bote pronto que aquí, pues, estoy compartiendo, ¿no? Muy bien, Alfredo. Hay dos preguntas en el chat, te las voy a hacer. Una es de Andrés Calderón. Una primera, saludos Andrés, dos asuntos que me parecen relevantes. En efecto, el gran agujero está en los ingresos locales. ¿Qué sentido tiene entonces seguir insistiendo en que el gobierno federal aumente sus ingresos? Y segundo comentario y pregunta, sé que estamos hablando de ingresos, pero el gran quid también es el gasto, y ahí hay un gran pendiente. Pues no solo es que pueda haber desvío de recursos, sino que además hay mala calidad en el gasto, cosa que no ha hecho sino empeorar en esta administración. Y hace una pregunta, ¿qué sentido tiene entonces aumentar ingresos para echarlo a la basura? También Raquel Díaz, pues sí te lanza la pregunta. Buenas tardes. En su experiencia, si las reformas fiscales de 2014 ya se agotaron, ¿qué alternativas se tendrían para el futuro? ¿Acaso nuevos impuestos? Estas dos primeras preguntas. Sí, todos te vamos a preguntar el futuro seguramente, Alfredo, qué es lo que esperamos y qué es lo que podemos esperar. Pero entonces están las preguntas, estas dos, y ahorita seguimos. Sé que varios aquí quieren participar también en Zoom. Sí, claro que sí, pues yo aprecio estas preguntas. Yo pienso que no sé, el principal reto que tiene el país para, digamos, no echar por la borda la posibilidad de tener una mayor capacidad fiscal. Yo pienso que es un poco más pensando en la calidad de la participación ciudadana, que es ahí un déficit que todavía no hemos podido resolver como país, ¿no? ¿En qué aspecto? Pues que finalmente los gobiernos locales, por ejemplo, que pudieran beneficiarse también de una redistribución de facultades y potestades tributarias. Aquí lo que sí se necesita, bueno, yo creo que son varias partes de esa ecuación, de esa gran ecuación, es la participación ciudadana, que la gente sea la que esté monitoreando el ejercicio del gasto por parte de las autoridades. Es un compromiso, digamos, que todavía está ahí pendiente. No ha madurado esta cultura de la participación ciudadana para fiscalizar de cómo el gobierno gasta los recursos. Digamos, sí hay asociaciones civiles a nivel nacional que se dedican al análisis de las políticas públicas y del gasto, pero yo creo que es un ejercicio de democracia participativa real, o sea, es decir, de construir una nueva pedagogía de lo público, pues donde la sociedad pueda realmente hacer que el Estado realmente rinda cuentas de lo que está haciendo, ¿no? Y de lo que, si vamos a entregar mayores ingresos al Estado a través de los distintos 3 órdenes de gobierno,
pues no es para que los dilapiden, sino es para que atiendan pues una gama de responsabilidades que así les asiste desde la Constitución. Digo, suena así muy jurídico, pero realmente sí, pienso que es una de las ecuaciones que nos falta. Y otra, el fortalecer los sistemas anticorrupción, porque evidentemente hay mucha insatisfacción en muchos sectores sociales, de que hay programas sociales, no solamente a nivel federal, sino a nivel de los estados, donde se entregan se erogan gran cantidad de recursos en subsidios, en programas sociales, pero el tema es la rendición de cuentas y de cómo la fiscalización de esos recursos, cuando se sabe que hay desvío de los mismos, no se aplican las sanciones administrativas y penales que realmente deben de hacerse. Entonces, obvio, eso genera pues un desaliento colectivo, es decir, bueno, entiendo, ¿no? Estas preguntas, es bueno, si se dinamiza la economía mexicana, si se crean nuevos impuestos a los sectores más favorecidos, donde se introduzcan impuestos al patrimonio, como lo ha planteado Piketty y otros economistas importantes, ¿de qué va a servir si se van a dilapidar esos recursos? Yo siento que sí tenemos que pensar en un esquema de la participación ciudadana, una nueva pedagogía de lo público, para que nosotros como ciudadanos, como personas, pues también podamos, pues de alguna manera, controlar el ejercicio del gasto que hace el Estado. Es algo que, digo, todavía traemos, pienso yo, como ese gran pendiente como sociedad mexicana, ¿no? Porque claro, o sea, la sociedad, por ejemplo, vio cómo, y lo estamos resintiendo muchos que hemos visto cómo ya pues los ICRs, claro, pues cada vez son un poco mayores, ¿no? Cada vez contribuimos más los que somos cautivos, los que nos dedicamos a una actividad profesional, productiva, que vemos que se ha incrementado la recaudación por parte del gobierno central, pero que no vemos todavía eso en el efecto en nuestras vidas, ¿no? ¿En qué sentido? Pues todo el desbordamiento que tenemos de la violencia, la corrupción que todavía prevalece, y que como que no se aprecia esa parte, ¿no? De cómo en algún momento, yo me acuerdo los grandes teóricos de la fiscalidad, como Charles Thibault, que hablaban del principio ingreso-beneficio, ¿no? Es decir, tiene que haber un beneficio respecto a la taxación que hace el Estado y que se sienta, ¿no? En términos de que en mi colonia, en mi demarcación, yo vea buenos servicios públicos. Yo creo que esa accesibilidad es la que nos hace falta avanzar, ¿no? Como ciudadanos, porque esos grandes espacios de inacción colectiva, pienso yo que eso es lo que está dentro de todo el panorama pues, de impunidad y de corrupción y de mal manejo de los recursos públicos. Es algo que todavía no hemos podido, digamos, yo creo que es una de las grandes aristas, y yo creo que si es para el futuro, tendría que reconstruirse una pedagogía en ese sentido, ¿no? Pues de cómo visualizar pues, el futuro de nuevos impuestos. Yo creo que hay margen todavía, ¿eh? Miren, yo lo que en algún momento había yo notado, ustedes saben, por ejemplo, las cableras y CFE, yo en algún momento lo planteé con algunos legisladores federales hace años, porque cuando CFE o alguna de estas empresas de cable perfora banquetas o pavimento en los municipios, en el ámbito local, no pagan un impuesto por el cableado. ¿Por qué no se paga el impuesto o un porcentaje por kilómetro o por metro, en razón de que el cableado sigue siendo una vía general de comunicación? Y por ende, quien tendría que cobrar ese impuesto pues sería el gobierno federal. Yo lo que podría pensar en un nuevo arreglo de taxación para redistribuir facultades y potestades tributarias a los gobiernos municipales es que tanto los grandes monopolios como CFE, por ejemplo, anteriormente era la Luz y Fuerza en la parte del centro del país, pero bueno, yo veo que, por ejemplo, las cableras instalan a diestra y siniestra postes en las banquetas y no pagan ningún beneficio al ámbito local. Y sabemos que son sectores monopólicos que pueden, precisamente se les puede introducir un impuesto, o un porcentaje, o un factor, pues decirlo así, un factor, para que lo puedan los gobiernos municipales cobrar.
Pero bueno, esto pues tiene que entrar en una discusión legislativa, ¿no? Que yo lo he platicado con legisladores de varios partidos y no le dan la importancia que esto pudiera tener para fortalecer las haciendas municipales. Digamos, esa es una propuesta, ¿no? Digamos, puntual, de algo que sí se pudiera hacer en nuestro país. La idea es pues empujarla, ¿no? Presionar desde diversos ámbitos, desde la academia, ¿no? Desde la participación ciudadana para que esto pudiera tener un cierto eco. Pero esto sí tiene una posibilidad, digo, pienso yo, esto como propuesta, ¿no? Luis, ¿tenías tú algún comentario? Vi que levantaste la mano. Y en realidad es un comentario, me gustó mucho tu conferencia, Gracias, Alfredo, doctor. porque nos permite a todos, digamos, los del ciclo, entender un poco cómo ciertas problemáticas se repiten. Obviamente, la primera y más elocuente, pues es la problemática política. Ahora, aquí introduces tú un asunto que me parece muy importante, que es el asunto de la participación, la democracia participativa. El problema, y que yo veo así un poco, digo, más ampliamente, es que los costos de transacción de armar una instancia que verdaderamente, ya no presionar, cuando menos llamar la atención a ciertas problemáticas locales, son muy elevados. Y esto además eleva aún más el costo, el asunto de que los gobernantes locales atienden solamente a cierta clientela, obviamente a la clientela que mejor paga. Y esto nos lleva a un hilo conductor a lo largo y ancho de toda la historia tributaria financiera pública de México, que es la parte política, ¿verdad? Luego está la problemática técnica, que se ha resuelto mucho con estos nuevos cambios tecnológicos, pero es la misma, la que mencionas tú de los bancos que se quedaron con el IEPS, o no que se lo quedaron, pero que ahí El andaba. impuesto de puestos en efectivo. Eso, de depósitos en efectivo, ese problema lo veo yo a principios del siglo XIX. O sea, impuestos que puso Agustín de Iturbide, y hay pueblos que dicen, pues aquí está el dinero y me lo Así voy a es. gastar. ¿Por qué? Porque no pasó nadie por él. Y eso es digamos, un problema técnico que lo da, creo yo nuevamente, porque para dar un poquito más de amplitud a las posibilidades de estudio ulterior, es las dimensiones del territorio, que no es barato tener un sistema fiscal medianamente eficiente en esas dimensiones. Compararnos con Estados Unidos, con Canadá, no me parece, no, y no te estoy echando la vida de ninguna manera, pero no me parece muy justo, porque Estados Unidos, bueno, no sé Canadá, pero Estados Unidos impone unas reformas fiscales después de sus guerras. Y nosotros no hemos tenido, afortunadamente, ninguna guerra, ninguna, digamos, debacle de ese tamaño que unifique todas las voluntades hacia cierto objetivo, Y entonces, Sí, sí. y por supuesto, un aspecto que tocaste poco y a lo mejor le puedes un poquito echar un poquito de sal a ese asunto, y es el aspecto de cómo no estamos plenamente conscientes del impacto del exterior, del impacto de los golpes que nos pueden llegar y que a veces sí avisan, pero de repente llegan como si no los hubiéramos visto. No voy a hablar de ningún caso específico, pero a veces se asusta uno que dice, ¿no lo viste venir? Ok, tiene sus seguros de cobertura, Pemex y todo ese tipo de cosas, pero son cosas que toda empresa como Pemex tiene. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Gracias. Pues son restricciones que, digamos, podemos decirlo desde un punto de vista institucionalista, son restricciones que, bueno, cuando se produce un shock externo y que no se pueden en su momento manejar,
pero yo pienso que tal vez nos hace falta, digamos, abrir un tema sobre el tema, o sea, sobre el entorno de la fiscalidad, de los riesgos, o sea, el tema de los riesgos, o sea, el tema del riesgo externo, del riesgo que eso genera en términos macroeconómicos, porque hay algo que, digo, muchos sociólogos y economistas han abordado, o sea, es decir, si hoy en día ya nos movemos en un entorno internacional, pues claro, que siempre ha sido cambiante y convulso, pero ahora en tiempo real, pues con las nuevas tecnologías de la información, lo que pasa ya realmente en otras latitudes nos va a afectar. O sea, es decir, yo recuerdo en la década pasada los shocks externos que tuvimos. Digo, sabemos que el componente petrolero, México, pues, por ejemplo, ya no es un país que depende de sus exportaciones de petróleo. Ya eso, no sé qué tanto, no sé qué tan positivo o negativo, porque no todavía todavía falta dimensionarlo adecuadamente, porque efectivamente en el siglo XX los shocks petroleros condicionaban toda la fiscalidad del país. O sea, eso es innegable. En el siglo XXI ya no, se despetrolizan las finanzas públicas. Pero coincide con un ciclo, o sea, es decir, el Pacto por México coincide con un ciclo global, es decir, de que o al menos nuestro país deja de depender de la exportación de petróleo, pero no por ello debemos de dejar de, como bien lo dicen, de tener ciertos manejo de riesgos macroeconómicos frente a un vaivén petrolero. Ahorita, por el conflicto internacional que está entre Rusia y Ucrania, bueno, está subiendo ese precio del barril, como no había pasado en varias décadas. Por ejemplo, lo que pasó al principio del sexenio de Fox, que más o menos estaba arriba de $100 el precio del barril. Pero yo creo que más bien aquí sería pensar en una agenda de riesgos, tanto políticos como económicos y fiscales. Yo siempre he visto, digamos, y eso sí, por ejemplo, lo del Brexit. Pasó en Inglaterra, se sale de la Unión Europea, pero sí tuvo un impacto, un efecto económico global. O sea, sí afectó a nuestro país porque obligó a Hacienda a hacer recortes al gasto social. Y siempre que hay un shock externo, pues sí, México resiente de una manera, vamos a decirlo, moderada o extensa, como lo fue lo del COVID, ¿no? Pero yo creo que tenemos que reconstruir una metodología de cómo enfrentar riesgos, de riesgos globales. O sea, no hemos podido como que tener ese chip o esa posibilidad de tener una metodología para contrarrestar riesgos que evidentemente existen. Yo, por ejemplo, veo ahorita lo que es la ciberseguridad, la ciberguerra que está en ciernes, y no nos hemos planteado como país, bueno, ¿y qué pasaría si un conjunto de ciberataques pudiera en un momento determinado bajar los switches de la CFE? No estoy dando ideas, pero como que no está disparatado, o sea, es decir, porque ya estamos en un momento de riesgos que muchos investigadores le llaman aceleradores de situación, que si lo llegamos a tener, o sea, vamos, va a tener consecuencias. Lo que interesa aquí es tener ese manejo de riesgos, una agenda de riesgos, una metodología de riesgos, que tal vez eso no nos tome tan desprevenidos en un momento determinado. No sé si vaya por ahí, pero sí yo siento que todo el conjunto de problemas globales que hoy ya se materializaron con la pandemia, con el cambio climático, con la ciberguerra, con pues sí, y todos los problemas ya tradicionales que traemos de hambrunas, enfermedades crónico-degenerativas, ya nos hace pensar, nos debe hacer pensar la fiscalidad de otra manera, porque si nada más vemos la fiscalidad solamente como una manera pues sí, de verlo tradicionalmente, como decía Stiglitz, ¿no? De manejo de ingreso, gasto, deuda y patrimonio,
después nos desborda lo demás, ¿no? O sea, nos va a desbordar lo demás que requiere recursos públicos. O sea, la violencia generalizada que vive el país, ¿qué es lo que también requiere? Recursos públicos, o sea, dineros, personas, eh, recursos materiales. Y también, claro, si una fiscalidad está debilitada, difícilmente pues le vas a poder entrar con cierto éxito, ¿no? Por decirlo de una manera. Yo creo que eso es lo que yo he estado reflexionando en los últimos meses, ya con todos estos aspectos globales que se nos han estado colando diariamente, o sea, porque pues, diario ya vivimos con eso. Pero sí, yo creo que tenemos que ver la fiscalidad y entenderla ya desde un punto de vista de todos estos grandes riesgos globales, no solamente uno, son muchos, que ya lo condicionan a la hacienda pública. Digo, esto tal vez sea una nueva lógica de entender la fiscalidad que anteriormente, pues sí, no se estudiaba en el siglo XIX o en el siglo XX. Es otra forma de entender la fiscalidad, ¿no? En otro orden, ¿no? En otra, incluso metaorden, pues, ¿no? En el que estamos, ¿no? Gracias, te felicita Gustavo del Ángel. Javier tiene un comentario y una pregunta. Gracias a ti, Victoria, por este panorama general que da luz sobre la fiscalidad y las reformas sobre la fiscalidad y las reformas aplicadas del Pacto por México, así como de las debilidades y desafíos que tiene ante sí el gobierno de la 4T. Me sugiere una pregunta que tiene que ver con la otra cara de la moneda de la reforma fiscal, el gasto. Si la política de este gobierno es no subir los impuestos, sino redistribuir el gasto en programas sociales y económicos, y te pregunta Javier, ¿cuáles serían las prioridades para que ese gasto impulse la economía y aumente los ingresos? Esa es una pregunta. Bueno, esa es una pregunta, yo creo que muy pertinente, porque hay un aspecto que sí, todos lo hemos escuchado, y es la caída de la inversión pública, niveles muy bajos. Yo recuerdo mis clases pues, de teoría del desarrollo, por ahí había un economista muy famoso, Angus Madison, que hablaba de 7 u 8 fuentes del crecimiento económico, y una de esas 7 u 8 fuentes del crecimiento económico es la formación bruta de capital fijo. Progreso técnico, mano de obra calificada, etcétera, etcétera, comercio exterior, etcétera. Pero ese tema, el aspecto de que una de las fuentes del crecimiento económico, que es la formación bruta de capital, que está en niveles muy bajos, históricamente muy bajos, pues condiciona, ¿no? Lo demás, o sea, es decir, ¿cómo si hay pocos recursos públicos que se están destinando a la actividad productiva, difícilmente eso pues va a poderse multiplicar, tener el efecto multiplicador deseado, ¿no? Yo no sé qué tanto eso en la 4T lo tengan visualizado como tal. De verdad a mí me preocupa porque los bajos niveles de inversión física y capital, es lo que le dio al país precisamente el impulso, uno de los motores del crecimiento económico durante el desarrollo estabilizador. O sea, es decir, los crecientes niveles de formación bruta de capital que permitieron al país, pues sí, modernizarse, industrializarse, con todas las contradicciones que eso implicó. Pero si se quiere pensar en redistribuir el gasto, pues también tiene que el país pensar en cómo crearlos, o sea, cómo tener la formación bruta de capital que genere pues fierros, o sea, que las naves industriales, la maquinaria, los equipos, el capital humano incluso para impulsar todo ese desarrollo, no está dentro de esas prioridades actualmente. Yo no lo percibo. Y como no lo percibo, creo que el país va a estar condenado a tener las raquíticas tasas de crecimiento económico. Creo que a lo mejor ustedes lo han visualizado. Que todos estos incrementos de los ingresos públicos que se dieron o los beneficios que tuvo el Pacto por México, son los que se están redistribuyendo en estos grandes programas sociales.
pero eso en algún momento va a tener un límite, o sea, porque pues la población va a seguir creciendo, y si la pobreza no se va a expandir, esto a la larga, en un mediano plazo, va a generar un país, pues sí, como decía doctor Jauregui, pues las clientelas, va como que reproducir el mismo esquema de control político clientelar que hoy estamos viendo, y que esto se puede perfilar por décadas, por lo menos una más. O sea, que esta brinca o sea, que lo que estamos viviendo ahorita, esto brinca a la siguiente década. Desmontarlo, híjoles, o sea, a mí me cuesta trabajo, porque pues toda la actividad productiva que el Estado podría estar generando, en términos de la modernización de muchas actividades productivas que tiene encomendadas, no lo está haciendo, lo está dejando de hacer. Entiendo que los grandes proyectos de la 4T que están haciendo en el sureste tal vez están pensados en reequilibrar las asimetrías regionales en términos de infraestructura, pero no se está pensando en fortalecer todavía lo que ya se tiene existente. Y pienso en algo muy concreto. Tenemos un tren urbano, un proyecto Toluca, la Ciudad de México, que eso puede ser un detonante del desarrollo económico en la región centro del país, porque de estar ahorita habilitado, por ejemplo, esa gran obra de infraestructura que está ahorita como elefante blanco, detonaría el crecimiento económico porque conectas dos aeropuertos, el de la Ciudad de México y el de Toluca. Y esa área de oportunidad, que es precisamente ahorita apuntalar esa infraestructura, ¿no? Se está dejando de lado. O sea, cada año, cada mes que pasa, cada año es un desperdicio de recursos que el país lo está padeciendo. Entonces, a eso voy. Yo creo que y eso generaría empleo y generaría, pues, evidentemente un impacto social inmediato en la región centro del país. Yo creo que esas cosas del mapeo regional está está como mal dirigido por la 4T, mal entendido, ¿no? Porque tiene que haber un desarrollo armónico, no solamente para el sureste, sino para todo el centro y el norte del país. Y pasa precisamente por este tema, precisamente de los bajos niveles, de que no tenemos la inversión de capital física por parte del Estado que esté generando economías regionales, y que esto pueda en un momento determinado ser un componente política anticíclico. Digo, es interesante, pero sí, y esto también, pues obviamente, pues, va a afectar lo fiscal, ¿no? Pues muy bien, realmente muchas gracias, doctor Alfredo Victoria Marín. Realmente nos deja, pues como bien dice Luis, esta continuación histórica de la hacienda pública, de los contribuyentes, del fisco. Pues sí, los temas que abordamos hoy son, para bien y para mal, los que hemos estado abordando a lo largo de estos 2 siglos, que yo creo que nos permite desde distintos tiempos, de distintas temáticas, pues seguir pensando. Como siempre decimos, somos historiadores, pero sobre todo y ante todo nos interesa el presente. Realmente te lo agradecemos, Alfredo, esta conferencia de cierre. Muchas gracias, nos dejas muchas posibilidades de seguir pensando. Ahora sí, como diría Mafalda, hacia lo que me interesa es lo que sigue, Lo que sigue. no el pasado, Sí, lo que doctor. sigue. Pues dejamos esto, te lo agradecemos mucho, Alfredo. Muchas gracias. Esto está conformado y yo le doy la palabra ya de cierre, pues a Luis Jauregui para cerrar este ciclo. Gracias, Luis. Muchas gracias, doctor. Gracias, José Antonio. Bueno, pues hemos tenido un ciclo muy interesante, pero realmente útil, me parece, de 11 conferencias que nos han mostrado un cuadro, un rompecabezas de lo que hemos avanzado en materia de conocimiento de nuestra fiscalidad, la fiscalidad mexicana. Y en las exposiciones, pues hemos entendido cuestiones de reformas fiscales, reformas administrativas, reformas jurídicas, problemáticas particulares como dictadura y revolución, etcétera. Pero detrás de todas estas conferencias percibo
percibo una necesidad de, y que me la despierta la conferencia de Alfredo, la de hoy, una necesidad de entender el pasado para comprender el presente y comprender el presente entendiendo el pasado. Que es lo mismo, ¿verdad? Pero, la agenda que a mí me llama la atención es precisamente la necesidad del estudio histórico que aborde aspectos, por ejemplo, de carácter internacional. No, muchos de los cambios que se dan en México, que se están dando en México y que se darán en el futuro, tienen que ver con el contexto en el que México se mueve. Y en los últimos 200 años, México se ha movido también, aunque no parezca mucho, pero sí, al principio al menos, en un contexto internacional. Y yo lo veo en la historiografía en general, que ahora están estudiando pues cuestiones de grupos atlánticos, migraciones, en otros ámbitos de la historia. La historia fiscal tiene, creo yo, que recurrir a ese aspecto, al aspecto internacional, como algunos de los cambios que México ha adoptado vienen de una situación internacional, de una situación que se está dando en todo el mundo. En el mundo actual, estoy hablando en materia de eventos actuales, pues tenemos además cambios muy relevantes, la incorporación de China, la disminución de la hegemonía occidental, los países islámicos, bueno, ahora la guerra entre Rusia y Ucrania, todo esto nos obliga a mirar hacia atrás con esas intereses, con esos complementos para poder tener un rompecabezas más, creo yo, más completos. Igualmente hay que, creo yo que tenemos que considerar, y no lo hago muchísimo, no, al contrario, es igualmente importante o aún más, es el aspecto de la actividad económica. Una cosa que menciona Alfredo desde el principio, y es las bajas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto de México o de la producción general de México, de su valor a lo largo de los últimos años. Obviamente no podemos tener un sistema fiscal, digamos, que sea muy relevante dentro del Producto Interno Bruto si tenemos un Producto Interno Bruto que no eleva sus tasas de crecimiento, y esto lo acaba de decir él mismo. Una caída en la inversión pública y privada se viene reflejando en las décadas posteriores. Un puente que no tiene mantenimiento un día se cae, y agréguenselo eso, lo que quieran, fábricas, trenes, lo que ustedes quieran. Esa inversión es absolutamente necesaria, y eso los historiadores tenemos, creo yo, la obligación de entender desde el pasado cómo es que se ha dado la dificultad de la formación de capital en México, que ha tenido que ver con muchos aspectos internacionales, muchos aspectos geográficos, muchos aspectos demográficos. México no tenía población que pudiera considerarse importante antes de 1940. Entonces, esto también tiene que tomarse en cuenta. Ahora somos muchos mexicanos y hay que entender a muchos mexicanos. Y así una serie de temas que creo que podremos seguir explorando en el pasado y, por supuesto, en el presente para poder entenderlo mejor. Y bueno, yo quiero agradecer, por supuesto, a todos nuestros ponentes. Realmente yo he aprendido horrores, lo cual ha hecho para mí muy interesante estar aquí presente, aunque sea a la distancia. Y quiero agradecer también a la Academia Mexicana de la Historia por brindarnos este espacio para poder exponer nuestros avances de investigación y nuestras dudas y críticas e inquietudes. Y por supuesto al Instituto Mora, donde trabajo yo, y al Colegio de Michoacán, en donde trabaja mi amigo de hace muchos años, José Antonio Serrano. Yo
no me queda otra más que agradecerles, a mandarles un afectuoso abrazo y darle la palabra a Yasmín. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Yasmín ya no está. Quiero agradecer pues a nombre de Luis y mío a todos ustedes y claro, también a Adolfo y a Yasmín su apoyo siempre técnico y a anunciar tanto aquí en Zoom como en Facebook que van a estar, están todas las conferencias en la página de la academia y muy próximamente también la mandaremos, circularemos a la academia y a todos los integrantes, pues ya los vínculos específicos para que los difundamos. Estoy seguro que, como dice Luis, también me uno ha sido muy grato, no nada más en el sentido del conocimiento, sino también grato verlos a ustedes. Han sido conferencias muy interesantes y les agradecemos. Entonces, pues que estén muy bien. Gracias de nueva cuenta a la academia y un abrazo a todos. Nos veremos próximamente en otros proyectos, lo sé. Así que hasta luego. Muchas gracias.